La grabo. ¿Querés que empiece, A partir ¿querés que empiece de vuelta o...? Como quieran, pero ahora sí, ya está grabado. Listo. Como quieran. Sí, seguís, y a partir de acá seguí. Si querés repetir algún Sí, sigo concepto. acá porque está todo dicho, perfecto. Bárbaro. Listo, gracias. De nada. Bueno, entonces tenemos los nuevos vectores de desplazamientos, los nuevos vectores de posición de los puntos en la configuración C supra T, que son RA supra T y RB supra T. Bien. ¿Y qué pasó con el segmento o con la distancia inicial que separaba ambos puntos? Que antes los habíamos denominado D sub I y ahora los denominamos D sub F. Bueno, La misma. como les decía, tenemos acá un poquito todos los conceptos involucrados para que ustedes sepan la definición de configuración, lo que denominamos configuración de referencia, material, inicial o descargada, que es la primera configuración es la configuración a partir de la cual nosotros estudiamos el problema, la distinción de los puntos A y B, los vectores posición, la distancia inicial que separaba esos dos puntos, la aplicación del conjunto de fuerzas P sub I, la configuración a la cual el cuerpo pasa de su configuración inicial a una configuración final, o también denominada espacial, en el instante t, la ubicación de los puntos A y B en ese instante, los nuevos vectores posición, los vectores desplazamientos A sub A y A sub B, y, la distancia en esta configuración deformada o configuración cargada. Muy bien, algunas expresiones que son las que nos interesan, que distinguen un poquito toda esta problemática. El vector posición en la posición final es igual a la suma en la posición inicial más el vector desplazamiento. Acá están invertidos las letras, tendría que decir A minúscula subíndice A mayúscula. Bueno, figura acá en R sub B, cuestión a corregir, que ya me la voy anotando. Después esta presentación obviamente la subimos al campus. Los vectores de desplazamiento, la distancia inicial, la distancia final. Y en el caso más general posible, ¿qué es lo que se nos podría presentar? Bueno, uno analizaba la variación de la distancia entre los puntos A y B en la posición final y en la posición inicial. Esta variación de distancia podría variar o mantenerse constante. En el caso más general, podría ser mayor a 0, igual o menor a 0. Bueno, nosotros denominábamos que cuando esa variación de distancia era nula, para todos los infinitos pares de puntos que conforman el cuerpo, nosotros dijimos que estábamos trabajando o que estábamos en presencia de lo que denominamos cuerpo rígido. Vuelvo a repetir, cuando esa variación de distancia entre la ubicación inicial y la final era 0, al cuerpo, para todos los infinitos pares de puntos que conforman el cuerpo, íbamos a decir que ese cuerpo con el cual estamos trabajando era un cuerpo rígido. Y al hecho de adoptar o de suponer que nosotros vamos a trabajar con cuerpos que eran todos cuerpos rígidos, implicaba adoptar una determinada suposición de trabajo. Y adoptar esa suposición de trabajo implicaba adoptar una determinada hipótesis de trabajo, que nosotros le íbamos a denominar hipótesis de la rigidez. Y con esto es lo que nos hemos venido desempeñando y desarrollando toda la asignatura de estabilidad 1. Bien. Pero la pregunta sería, ¿qué conclusiones o aspectos se derivaban de la utilización y adopción de esta hipótesis? ¿Y por qué hice este repaso? Simplemente porque algunas mínimas expresiones o conceptos queríamos que los repasemos y que seguramente los vamos a traer ahora. Entonces, ¿qué conclusiones o aspectos se derivaban de la utilización y adopción de esta hipótesis? Bueno, se nos ocurren las siguientes. La primera era, independientemente de las cargas y acciones que actuaban sobre el cuerpo, este no se iba a deformar. Nunca. Y lo vuelvo a resistir. El cuerpo no se nos iba a deformar nunca.
De vuelta, teníamos el cuerpito con las acciones, y como consecuencia de esto, podía ocurrir esto. Pero ¿qué pasa? Si el cuerpo se deformaba, DI sería distinto que DF, por lo menos para un par de puntos. Y nosotros sabíamos que si adoptábamos, la hipótesis de la rigidez, esto nunca iba a ocurrir. La realidad es que nosotros sabemos que los cuerpos no son rígidos, que los cuerpos se deforman, pero la implicancia de haber adoptado la hipótesis de la rigidez hacía que esta situación no se podía presentar. Es decir, nosotros no podíamos estudiar cuerpos que se deforman. La otra conclusión que se nos presenta es que, independientemente de las cargas y de las acciones actuantes sobre el cuerpo, este nunca se iba a romper. ¿Por qué? Porque si se rompía, como consecuencia de las fuerzas que estaban actuando, ocurría esto. Nuevamente, la distancia entre los cuerpos iba a variar. Entonces no se iba a respetar la hipótesis de la rigidez. ¿Estamos de acuerdo? Y no solo para un par de puntos, sino para infinitos pares de puntos o infinitas combinaciones de pares de puntos que nosotros podríamos estar estableciendo. Muy bien. Y la otra cuestión que vimos en estabilidad 1 era, y ahora sí les pregunto a ustedes, ¿importaba el material con el cual estábamos trabajando en estabilidad 1? Pueden hablar, ¿eh? No. O sea, tratemos de que dentro de lo posible sea lo más dinámica y lo más conversada que podamos la clase. Entonces, la pregunta era, ¿en estabilidad 1 importaba el material? No, no importaba. No, evidentemente no. Y sin embargo, todos nosotros sabemos que el material sí importa. No es lo mismo que nosotros nos paremos sobre una goma espuma, que nos paremos sobre un tablón de madera, sobre una viga de acero o sobre una tabla de hormigón. Dicho esto, realmente no nos interesaba el material. Era lo mismo que el cuerpo con el cual estábamos trabajando fuera de acero, de hormigón armado, hormigón pretensado, madera, aluminio, suelo, etc. Cualquier otro. Acá con hormigón lo que estoy diciendo es hormigón simple, sin armar y sin pretensar. Después lo vamos a introducir un poquito en estos conceptos que ya Mario comentó brevemente. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no me haya explicado, que no se haya entendido? ¿O venimos bien? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bien. Bárbaro. Bueno, vamos ahora, visto estos conceptos preliminares, a introducirnos propiamente ya en estabilidad 2. En primer término, y a diferencia de lo que sucedía en estabilidad 1, acá en estabilidad vamos a considerar las siguientes cuestiones. Primer tema, los cuerpos y las estructuras se van a deformar, cosa que no ocurría en estabilidad 1. Los cuerpos y las estructuras van a ser susceptibles de poder romperse. En estabilidad 2 nos va a importar los materiales de los cuales estaban hechos los cuerpos y las estructuras. Así que en todo esto resumimos una diferencia muy significativa respecto de lo que nosotros estábamos viendo en estabilidad 1. ¿Está bien? No es para, en este sentido, hablar, esto tengan en cuenta que es un proceso de aprendizaje y fue necesario primero partir de trabajar con cuerpos rígidos para ahora poder trabajar con cuerpos que son deformables y que cumplen estas características que nosotros estamos señalando acá. Muy bien. Les pregunto para que hagamos un poquito volar la imaginación. ¿Qué les parece que nos pasará ahora a todos en estabilidad con todos estos aspectos? Bueno, la idea es tratar un poquito de dilucidar estas cuestiones que recién estuvimos viendo y mencionando. Primero, la primera cuestión era que si no nos interesaba en estabilidad 1 que para resistir una carga determinada o un conjunto de cargas determinadas, se trabajaba con un cuerpo como lo siguiente.
una barra que estaba empotrada en su extremo superior, libre en el inferior, y se la cargaba, por ejemplo, con una carga en el extremo libre. No nos interesaba que realmente esta barrita fuera esa, fuera esta o fuera esta de acá. O que si estábamos con una viga simplemente apoyada, con una carga en el medio, como vemos acá, estuviera constituido por esta línea, esta sección o por esta otra sección. Es decir, ¿qué es lo que pasaba? Vuelvo para atrás, con este conjunto de figuras o con este conjunto de figuras. No nos importaba en estabilidad 1 la cantidad de materia o de material que el cuerpo o la estructura tenía. Con lo cual iba a ser lo mismo que trabajásemos con una o con otra estructura o con una o con otra situación. Por eso es que nosotros trabajábamos directamente con los primeros esquemas y nos independizábamos directamente del resto. Es decir, vuelvo para atrás, trabajábamos en todo estabilidad 1, trabajamos o con este esquema o con este, y no le prestábamos atención a estos dos u otros dos esquemas. Vuelvo para adelante. A partir de ahora nos interesará la cantidad de materia del cuerpo o de la estructura. Es más, como dice esta segunda acepción, nosotros nos vamos a encargar de determinarlo, es decir, de determinar cuál es el volumen de material que ese cuerpo va a tener. Y será uno de los grandes objetivos de nuestra asignatura. El otro aspecto que no nos interesaba a nosotros era cómo estaba distribuida la materia dentro del volumen del cuerpo, ni en la superficie de la sección, como así tampoco nos importaba cómo se disponía y se orientaba a esas secciones que conformaban el cuerpo. A ver, ¿qué queremos decir con esto de acá? Vuelvo a los dos esquemas iniciales que teníamos. La viga simplemente apoyada y la barra empotrada en un extremo, libre en la otra. ¿Sí? Lo único que le agregamos acá fueron estos cortes transversales, el corte A y el corte A acá. ¿Para qué? Para ver cómo estaba conformada esa sección. Esa sección podía ser una sección rectangular, o podrá ser una sección rectangular, que la podemos disponer u orientar de esta manera o de esta. Podrá ser una sección cuadrada, podrá ser una sección circular, podrá ser un perfil doble T como este, o el mismo pero orientado de otra manera. Si nosotros tenemos que pararnos acá, en esta, ¿cuál adoptaremos? Les pregunto ahora a ustedes, ¿eh? ¿Esta sección rectangular dispuesta de esta manera o la misma dispuesta de esta? Otra. O un perfil puesto de esta manera o el mismo puesto de esta otra manera. Pueden hablar, ¿eh? Hablen tranquilamente, ¿eh? Así que el que tiene mayor cota vertical. Exactamente, es decir, nos pararíamos, nos sentiríamos más seguros si nos paramos en esta situación o en esta otra situación. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando hablamos de no nos importaba cómo se disponía y orientaba la sección, nos estábamos refiriendo a esto. Cuando estamos mencionando cómo estaba distribuida la materia en el volumen del cuerpo y en la superficie de la sección, nos estamos refiriendo a si adoptamos una sección rectangular, una cuadrada, una circular, un perfil doble T, algunas situaciones como estas, que son dos perfiles U, espalda con espalda, orientados de esta manera o orientados de esta otra manera, o cuatro perfiles ángulo dispuestos como venía saltando esta figurita que tenía muchas ganas de entrar, por eso entró saltando, estaba contenta de aparecer, perdón. O dos perfiles L dispuestos como esta otra manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió este concepto? Por lo tanto, a partir de ahora, si lo otro no nos interesaba y lo estamos distinguiendo, es porque ahora sí nos va a interesar. Nos va a interesar cómo está distribuida la materia en el volumen del cuerpo, cómo se distribuye en la superficie de la sección, cómo vamos a disponer y a orientar a esa sección. Y este va a ser nuestro segundo gran objetivo de la asignatura. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, como dijimos antes, no nos importaba el tipo de material del cual estaba hecha la estructura o el cuerpo o el conjunto de cuerpos con el cual estábamos trabajando. Veamos el siguiente ejemplo.
Vamos a considerar 3 barras de las mismas dimensiones, la misma sección transversal, obviamente la misma longitud, pero distintos materiales. Y todos ellos solicitados con la misma fuerza. Pero vamos a considerar una barra de acero, una barra de madera y una barra de hormigón armado. Las 3 barras son las mismas cargadas, es decir, tienen las mismas características geométricas, cargadas con las mismas acciones, fíjense que ambos están en equilibrio, y les preguntamos, ¿se deformarán de la misma manera? ¿Qué les parece a ustedes? No. No, obviamente que no. Y si fuera así, es decir, que la forma final en las 3 fuera lo mismo, ¿la cantidad de deformación será la misma? Y seguramente no, es decir, vayamos a un extremo, tomemos una barrita de goma espuma y una de acero. Si le aplico las mismas fuerzas, lo que se deformará una, probablemente la forma final de ambas sea la misma, pero lo que se terminen deformando no es exactamente. ¿Las barras resistirán los mismos esfuerzos? Bueno, es obvio que no. El acero resiste mucho más que la madera, y el hormigón, depende de cómo esté hecho y cómo esté fabricado en su conjunto, podrá o no resistir lo mismo o menos que el acero. Bueno, ¿qué les parece? Ya les pregunté y ya me han contestado. En conclusión, lo que nosotros queremos distinguir es que ¿va a importar el material del cual están hechos estos cuerpos y del cual estarán hechos las estructuras? Es obvio que sí. Y esto es una comprobación, como ponemos acá, que a diario nosotros la vemos. Es decir, si nosotros de repente queremos hacer fuerza, al tirar de algo, sabemos que si eso es muy poco resistente, bueno, haremos menos fuerza para sacarlo de algún lugar, o no pondremos, no apilaremos una determinada cantidad de libros o de cosas sobre algo que sabemos que se puede llegar a romper o se puede llegar a deformar mucho. Así que nosotros, desde un punto de vista intuitivo, nos damos fácilmente cuenta que los materiales, los cuerpos hechos de distintos materiales, van a resistir de distinta manera. Es algo que intuitivamente lo sabemos, pero por ahí no lo conceptualizamos como nosotros lo queremos conceptualizar a partir de ahora. Bueno, entonces, ¿qué pasará con este tema a partir de ahora? Bueno, como Mario les adelantó, nosotros trabajaremos con 1, 2, tal vez 3 tipos de materiales que en principio los vamos a considerar como ideales. El comportamiento de materiales estructurales será estudiado en las materias subsiguientes, como estructuras de hormigón. Acá lo que queremos decir es hormigón simple, hormigón armado, hormigón pretensado, estructuras de acero, estructuras de madera o en mecánica de suelos. Luis, te propongo hacer una interrupción ahora y nos volvemos a conectar automáticamente. Así cerramos ahora antes de que se nos corte la comunicación. Cortamos. Bárbaro, cierro, creo que, a ver, déjame ver una cosita. Cierro esta laminita y cortamos para después no interrumpir más. ¿Le parece? Perfecto. Bueno. Cuando vos digas, yo cierro. Perfecto. Los materiales con los que vamos a trabajar van a ser considerados ideales. El verdadero comportamiento estructural de los materiales los van a ver en estas materias. Pero los materiales con los cuales nosotros vamos a trabajar van a representar muchas de las propiedades y de las características que después ustedes van a ver propiamente en estos materiales. Así que nosotros, en cierta medida, somos la puerta de entrada a todas estas asignaturas. Porque es la primera vez en donde vamos a combinar el comportamiento estructural propiamente de una estructura con el material con el cual estamos trabajando. Si tienen alguna duda, pregúntenme ahora, y en todo caso, si no nos da el tiempo, lo contesto cuando nos reiniciemos, y si no, ya acá Mario ya va a poder cortar. Los escucho, chicos. Les propongo que retengan la inquietud y la duda porque se nos va a cortar la comunicación y lo hacemos al volver a conectarnos. Conéctense al mismo link, por favor. Cerramos ahora. Bárbaro. Bueno, habíamos dejado acá, si tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto de esto,
los escucho, así que nos consultan, nos preguntan. Esto es un poquito los grandes objetivos de nuestra asignatura. Les quiero hacer un comentario. Pueden hacer preguntas por chat y los que estamos asistiendo a la clase podemos ayudar al momento de dar respuestas. También por chat. O sea, lo pueden preguntar personalmente o por chat, como ustedes prefieran. Dale. Bien, ¿listo? ¿Continuamos, chicos? Muy bien. Un segundo. Muy bien. Bueno, ¿cuál será entonces el objeto y el propósito de nuestra asignatura? Será, como dice acá un poquito, la voy a leer un poquito la frase porque prácticamente la escribí yo, así que nuestra asignatura será el de empezar a estudiar aquella área del conocimiento científico y técnico que se dedica al desarrollo de métodos de análisis y estudios que permiten determinar la resistencia, la rigidez o las características y propiedades de formabilidad y la estabilidad de los cuerpos o de los sistemas de cuerpos que se encuentran sometidos a acción. Es decir, resumiendo de vuelta esto, es un área del conocimiento que se dedica a los métodos de análisis y estudio de la resistencia, la rigidez o deformabilidad y la estabilidad de los cuerpos o de los sistemas de cuerpos que se encuentran sometidos a cargas o acciones. Este es el gran objetivo con el cual nosotros vamos a trabajar y que en definitiva resume lo que veníamos recién diciendo. Vamos a ver ahora. Perfecto, perdón. Antes de ver cada uno vuelvo un poquito para atrás. Antes de ver qué es la resistencia de un cuerpo o de un elemento estructural o de una estructura, qué es la rigidez y la deformabilidad y qué es la estabilidad, quiero hacer una aclaración sobre el concepto, la acepción más amplia de la palabra resistencia o resistir, ¿no? Porque la vamos a utilizar con mucha frecuencia. Esencialmente la resistencia es la capacidad que se tiene de resistir. Claro, obviamente parece un juego de palabras, pero en todo caso uno preguntaría, ¿qué es resistir? Básicamente la resistencia es la capacidad que se tiene de oponerse a algo con todas las habilidades, aptitudes y actitudes que uno tenga o que algo tenga. Vuelvo a insistir, resistencia es la capacidad que se tiene de oponerse a algo con todas las habilidades, aptitudes y actitudes que se tengan. Dicho esto, sí, ahora nos metemos en cada uno de los conceptos que recién acabamos de ver. Resistencia. ¿Qué entenderemos por resistencia de un cuerpo? Nosotros vamos a entender como resistencia de un cuerpo o de un sistema de cuerpos vinculados, en definitiva resistencia de una estructura, a la capacidad que tiene la misma de soportar acciones y cargas sin romperse. Y veamos algunos. Nuestra idea es que siempre, dentro de lo posible, les mostremos fotografías de estructuras reales y su similitud con los modelos físico-matemáticos con los cuales vamos a trabajar y a desarrollar en nuestra asignatura. Así que, dentro de las posibilidades que tengamos, siempre queremos encontrar y ubicarles y darles esa correlación. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de estructuras. Fíjense, desde la antigüedad, por algún motivo se colocaban estas piedras, el acueducto de Segovia, la muralla china, una pirámide en Egipto, un puente atirantado, de estructura muy moderna, un modelo estructural de un puente, un sistema reticulado simplificativo de este que tenemos acá abajo, otro modelo estructural de una estructura colgante, que es diferente a este que es atirantado, un puente también colgante, similar y distinto a este de acá, un edificio industrial en una fábrica o en una instalación industrial. Bueno, desconozco esto, no recuerdo si es romano o egipcio este pórtico.
esta otra estructura en donde aparentemente uno tendría una estructura plana y en donde, bueno, por algún motivo se le practica un hueco, un agujero en el medio. Las cargas tienden a distribuirse hacia los costados para poder viajar y llegar hasta sus propios soportes. Un modelo estructural de un galpón industrial. Y así uno podría seguir bastante más. ¿Sí? Ahora bien, un segundo, por favor. A la capacidad que posee una estructura de resistir cargas y acciones, se le aplicará un margen de seguridad. Les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué les parece que nosotros le vamos a aplicar a esa estructura que estamos diseñando, o que queremos diseñar y que luego queremos construir, y que necesita resistir esas cargas y acciones que nosotros le vamos a terminar aplicando, le queremos, en definitiva, dar un margen de seguridad? A ver, ¿qué les parece? Por si hay sobrecargas. Sobrecarga siempre va a haber, pero, a ver, vos te pararías, vamos a otra pregunta. Suponete, volvamos a una... Vuelvo un poquito para atrás donde estaba este esquemita más sencillo. Vamos a suponer que nosotros vamos a poner este tabloncito acá, ¿sí? Y nos vamos a parar arriba. ¿Nosotros lo diseñaremos justo para nuestro peso? Y no. Y no, porque todas las cuestiones con las cuales nosotros trabajamos siempre poseen algún grado de incertidumbre. La propia resistencia del material o del elemento estructural que está hecho. Nosotros, si de repente crecemos, engordamos, se quiere subir un amigo con nosotros a esto, ¿sí? Y que no estaba previsto, en general siempre nosotros nos vamos a, paso rápido porque todo esto ya lo vimos, siempre nosotros en definitiva nunca vamos a diseñar, a dimensionar y a construir una estructura para que resista exactamente la carga que le vamos a aplicar. Siempre nos vamos a tomar un margen de seguridad. Un poco como dice acá, para que al producirse alguna mínima variación de las variables que intervienen en el diseño de esta estructura, esta carga, esta acción, esta carga con la que uno trabaja de rotura, no sea alcanzada y obviamente superada y termine obviamente provocando la rotura de la estructura o el colapso de la estructura. Esencialmente por eso es que nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros queremos estar seguros de que la estructura, por cualquier situación no prevista, es capaz de soportar las acciones que nosotros tenemos. Obviamente con un margen de seguridad, porque no podemos construir una estructura que sea, que tenga la capacidad de resistir cualquier carga, sino que tenga un margen determinado de seguridad, que eso va a estar acotado o establecido en las normas que establecen cada uno de los países. El estudio de las normas ustedes lo van a ver en las materias subsiguientes, como estructuras de hormigón, estructuras de acero, suelos, estructuras de madera, etc. Muy bien, vamos con el segundo concepto. Recuerden que nosotros habíamos dicho que los objetivos de nuestra asignatura era estudiar la rigidez, perdón, la resistencia, la rigidez o deformabilidad y la estabilidad de las estructuras. ¿Qué se entiende por rigidez de un cuerpo? Perdón, ya sabemos todo lo que entendemos por rigidez de un cuerpo, ¿no? Porque lo hemos visto y lo hemos repasado recién. Pero nosotros les vamos a dar acá una vueltita de tuerca a eso. Vamos a entender como rigidez de un cuerpo, de un conjunto de cuerpos o de una estructura, a la capacidad que tiene ese cuerpo o esa estructura de resistir acciones y cargas sin sufrir deformaciones que sean inaceptables para la función y el destino para la cual esa estructura fue creada. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Si hay alguna duda, chicos, interrumpan, ya sea por el chat o me interrumpen a mí y me preguntan, desmutense automáticamente y me consultan. Esto de estas clases virtuales pierde básicamente yo creo que dos cosas, pero bueno, tratemos de suplantarlo de la mejor manera, y estas dos cosas que pierde es un poquito la espontaneidad
que podemos nosotros tener en comunicarnos, así que lo voy a decir muchas veces hasta que entremos en la suficiente confianza como para que yo les tenga que decir, paren de interrumpirme un minuto, sigo y después me preguntan. Y la otra es un poquito la clase presencial, que no lo vamos a poder, por más que yo ponga caras y trate de mostrar determinados aspectos, hay algo que no vamos a poder reemplazar, que es la postura corporal y las expresiones en vivo y en directo, ¿no? Porque eso van a mostrar la pasión con la que cada uno de nosotros, Mario, Felipe, Ariel, todos los chicos, yo, le ponemos cuando estamos explicando algo o algún determinado concepto que lo queremos resaltar. Eso, cuando uno quiere resaltar algo mucho más que otros aspectos, la postura corporal y la expresión que nosotros manifestamos con todo nuestro cuerpo es un cuerpo es más deformable cuanto menos rígido es. ¿Está bien? Muy bien. Ambos conceptos están vinculados al concepto de cuerpo rígido y hipótesis de rigidez que repasamos inicialmente y que por algo lo vimos. Porque fíjense que prácticamente lo venimos trayendo en cada una de las cosas que nosotros ahora estamos viendo. Y finalmente nos quedaba el último y tercer concepto con el cual que involucraba a nuestra asignatura. Pero esto merece un tratamiento especial. A ver, vamos a verlo. ¿Qué entendemos por estabilidad de un cuerpo? O de una estructura o estabilidad estructural. Vamos a entender como estabilidad estructural o estabilidad de una estructura la capacidad que tiene la misma de mantener su estado de equilibrio frente a la acción de las cargas actuantes sin experimentar un cambio instantáneo súbito en su configuración geométrica. Es la capacidad que tiene ese elemento estructural de mantener su estado de equilibrio sin cambiar su configuración de una manera instantánea y súbita frente a alguna mínima perturbación que pueda llegar a sufrir. Bueno, vamos a verlo esto con un ejemplo muy básico que ustedes seguramente lo habrán visto en Física 1. Ahora, una aclaración previa. Estos cambios instantáneos o súbitos en la configuración de la estructura podrán deberse a distintas cuestiones o distintas causas. Básicamente las podemos resumir en esto, que son estos dos aspectos que si señalamos y situamos acá. Pequeños incrementos o variación de las cargas actuantes. Cuando hablamos variaciones no solo nos referimos a la magnitud o al módulo de esa carga, sino también a la dirección o al sentido. Pequeñas perturbaciones a una o varias condiciones generales que caracterizan a la estructura. Bueno, veamos algunas. Este esquemita ustedes seguramente lo habrán visto en Física 1 o en algún momento lo habrán visto. Ustedes saben que existen distintos tipos de equilibrio y que básicamente se resumen en estos tres. Equilibrio inestable, equilibrio estable y equilibrio indiferente. Obviamente, ¿en qué tipo de equilibrio nosotros vamos a querer ubicar a nuestra estructura? ¿Los escucho? Estable. Sí, estable, claro. Exactamente, en esto, porque fíjense que tanto este como este, ante la menor perturbación que uno podemos darle, si yo le doy un pequeño empujoncito, se va cada vez más de su ubicación de equilibrio inicial. En esta pasa una nueva situación de equilibrio y la tenemos ahí. En cambio en esta, le doy una pequeña perturbación, ya sea a izquierda o ya sea a derecha, y inmediatamente recupera su posición de equilibrio original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros lo que queremos es que nuestras estructuras se ubiquen acá. Nosotros no vamos a poder evitar que los cuerpos sufran perturbaciones no previstas. Lo que sí necesitamos evitar es que ubicar a nuestro cuerpo en esta situación o en esta situación, o a nuestra estructura en una situación de equilibrio inestable o de equilibrio indiferente. ¿Está bien? Esencialmente, la estabilidad del equilibrio
se observa en estructuras o elementos estructurales que están solicitados fundamentalmente a compresión. Fíjense estas columnas que tenemos acá, que la única función que hacen es tener este parasol o este alero arriba de todo en el edificio. Que acá lo vemos lateralmente. Les hago una pregunta. Imaginemos que tomemos una soga, ¿sí? Y esa soga nosotros, como la estructura inicial, vieron que estaba empotrada en un extremo libre en la otra, la agarramos del techo. ¿Nosotros nos podemos colgar de esa soga? Si es una soga, imagínense que tenga un par de centímetros de diámetro. ¿Nos podemos colgar de esa soga? Los escucho, ¿eh? Deberías. Deberías, sí. Vamos a suponer que ponemos una soga lo suficientemente fuerte que aguante nuestro peso, que aguante 10 veces si querés nuestro peso, la cuelgo del techo y yo me cuelgo, no pasa nada. Ahora, imagínate que yo la agarro del piso. ¿Yo me puedo parar en el extremo opuesto? No. No. No, claramente no. Evidentemente no. Fíjense que es el mismo elemento estructural que trabaja de forma muy distinta a compresión que a tracción. Tracción en el primer caso, compresión en el segundo caso. Bueno, fíjense, ¿ustedes se pararían arriba de todo de esta columnita? ¿De esta columnita se pararían ahí arriba de todo? Si solamente estuviera agarrado en el piso. Y la verdad que yo no me paro ni a palos. Creo que ninguno de nosotros. Por eso fíjense que se le hacen vinculaciones de manera intermedia para evitar que cuando uno se apoya en una barrita vertical como esta, tiende a desplazarse lateralmente, si es muy alta, si es muy esbelta, como son estos elementos. Entonces lo que uno trata es de vincularla lateralmente para evitar que esos desplazamientos laterales o esas perturbaciones laterales que ocurren de manera súbita se presenten. Bueno, las siguientes fotos muestran algunos otros ejemplos de esto. Este ejemplo lo que muestra es una columna a compresión, una columna conformada por distintos cubículos, y muchas veces lo que uno cree que una barra con la que uno está trabajando es perfectamente uniforme y donde los baricentros están perfectamente alineados, la realidad es que no lo están. Obviamente esto está hecho de manera brusca. Y muchas veces se pueden presentar cargas que uno por ahí no tenía previsto, como pueden ser estas carguitas horizontales que pueden constituirse en pequeñas perturbaciones que este cuerpo puede suceder. Como era esa pelotita que estaba arriba en la cima de la montaña, que uno la puede perturbar, darle un pequeño empujoncito y se termina yendo de viaje. Para hablar un poquito, en un lenguaje un poquito más futbolístico. Bueno, los siguientes son otros ejemplos de estas estructuras que fácilmente pueden ubicarse en una situación de inestabilidad estructural, y fíjense acá que las columnas de este tanque se ubican, se las vinculan para justamente que tengan un funcionamiento y un trabajo en conjunto. Así como tenemos estas barras que pueden sufrir este fenómeno de inestabilidad del equilibrio, que lo vamos a denominar pandeo, también las chapas. Fíjense, estos son recipientes horizontales, que los recipientes albergan en su interior o un fluido, ya sea gaseoso o líquido, y que es lo que termina en definitiva pasando. Si se produce vacío, la presión atmosférica es más grande que la presión interior, que hay vacío donde no hay presión, y se termina deformando de esta manera. Esto es lo que se conoce como abolladura de chapas. Muy bien. Esto después lo van a ver ustedes en estructuras metálicas. Esto es la misma inestabilidad de equilibrio, pero en forma local. Y simplemente algunas figuras para... Esto también, fíjense que es un tanque en el cual evidentemente estaba en reparación, se produjo un vacío que no lo pudieron evitar, o se les presentó una situación que no pudieron prever o no supieron prever, y fíjense cómo se deformó. La presión externa fue más grande que la interna, y obviamente colapsó de esa manera. Los recipientes
están previstos de que tengan presión interna, a la cual la denominamos presión positiva, y esa presión interna es una presión que tracciona básicamente a la estructura. Si la presión atmosférica tiende a comprimir a esa estructura. Si se produce vacío de manera interna, ¿qué es lo que pasa? La presión externa la termina colapsando. Muy bien. Nosotros, como dice acá, vamos a diseñar y construir estructuras que estarán en equilibrio. Este equilibrio básicamente podrá ser estático o dinámico. Fundamentalmente, nosotros los civiles estamos con el equilibrio estático. Ahora, pretenderemos que este tipo de equilibrio sea estable y que nos alejemos lo máximo posible, o por lo menos con un determinado margen de seguridad, de las situaciones de equilibrio inestable o indiferente. Obviamente, cabe mencionar que entre estas situaciones siempre existen situaciones intermedias. Si me permiten, lo grafico rápidamente. Imagínense que tenemos una situación intermedia, podría ser algo así, ¿sí? En donde tengo acá una lomada, el valle, y después de vuelta, y en donde ubico una pelotita ahí. Yo tengo la costumbre de dibujar mucho en azul y amarillo, así que creo que se ven bien esos colores y son bastante, la verdad que son muy lindos esos colores, así que me van a tener que perdonar a aquellos que no les gusten estos colores, pero bueno, es una cuestión netamente futbolística lo mío, así que les pido un poquito de paciencia. Cuando les decía situaciones intermedias, fíjense que esta pelotita, si yo la perturbo hacia la izquierda, tiene una gran estabilidad, porque enseguida va a recuperar. Pero si la perturbo hacia la derecha, tiene una muy pequeña estabilidad y se puede ir de viaje muy rápidamente. Así que estas son un poquito las situaciones intermedias que recién les mencionaba. Bueno, creo que con esto prácticamente... lo que sí nos aclaraba. Nosotros en nuestra asignatura nos vamos a ocupar de los primeros dos objetivos. Estudiar la resistencia y la rigidez o deformabilidad de los cuerpos o de las estructuras. Vamos a dejar la estabilidad del equilibrio para estabilidad 3. Así que esto tienen que esperar a la próxima temporada. Bien, ¿hasta acá alguna duda, chicos? Nos queda creo que una diapositiva de esta presentación y ya largamos con la segunda. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Se viene escuchando bien? ¿Se viene entendiendo? A ver, espero un poquito de evolución de parte de ustedes. Todo perfecto. Bueno, Perfecto. Bárbaro. Si hay dudas, consulten, interrumpan, no hay ningún problema. Listo. Muy bien. Finalmente, comentarios finales. Bueno, ¿por qué se enseña y se estudia esta asignatura? Bueno, para nosotros parece bastante obvio, pero básicamente porque nosotros, primero, a ver, escúchenme un segundito y después hago unas aclaraciones. Porque nosotros queremos diseñar, proyectar y dimensionar estructuras que serán utilizadas en distintos tipos de construcciones. Y acá utilizo la palabra construcciones en su acepción más general y más amplia posible. Porque vamos a construir máquinas y equipos, vamos a construir edificios de distintos tipos, ya sean arquitectónicos, industriales, de producción, de energía, etcétera, los que se les pueda a ustedes ocurrir. Vamos a construir instalaciones, de vuelta, de tipo industrial, de tipo de energía, de producción, en cualquier ámbito o especialidad que se nos pueda ocurrir. Y esta asignatura prácticamente la estudian casi todas las disciplinas de la ingeniería. Con mayor o menor profundidad, pero la estudian prácticamente todas. Van a ver que la estudian la ingeniería civil, la ingeniería estructural, la mecánica, la naval, capaz que estas primeras 4 con mayor profundidad que el resto, ingeniería en petróleo, minera, los ingenieros eléctricos, los industriales, los ferroviarios, los aeronáuticos,
etcétera, etcétera, etcétera. Así que en esta asignatura vamos nosotros a empezar a dimensionar y vamos a dimensionar a los cuerpos y daremos los primeros pasos en el diseño y en el proyecto de estructuras. Creo que con esto sí terminamos esta primera parte de la presentación y retomamos un poquitito, nos vemos un poquito las caras y si tienen alguna pregunta, si no diría que nos tomemos unos 5 minutitos y continuamos con la segunda, segunda y última presentación, que es un poco más corta que esta, y que básicamente va a tratar con cómo nosotros ubicamos a la materia dentro de nuestra carrera, y si nos da el tiempo, vemos algunas fotos de algunas estructuras de todo esto que nosotros recién estuvimos viendo. Así que los escucho, así que hagan alguna preguntita que requieran. Nadie tiene nada que preguntar. Por las dudas aclaro, Mario perdió internet, pues perdimos parte de la grabación, así que cuando volvamos la reunión la genero yo. Ahí en el chat de Zoom puse el link, así que todos en este momento vayan al chat, copien el nuevo link y después entramos con ese nuevo link que genero yo la reunión. Lo mismo para Luis. Bien. Perfecto. Les pido lo siguiente, nos podemos tomar 7 minutitos más o menos, nos quedan casi 6 minutos de esto, les pido si nos podemos tomar 7 minutitos y continuamos en 7 minutos, o sea que son las 12:12, 12:20 retomamos, ¿les parece, chicos? Dale. Bárbaro. 8 Recuerden que minutos. retomamos con el nuevo link que puse en el chat. Exactamente. Y no con el que mandó Mario por mail. Bárbaro. Pasá el ID, Felipe, cualquier cosa. Dale. ¿Vale? Y continuamos con la segunda parte de la presentación de Luis. Bien. Bueno, después de estas dos presentaciones las subimos obviamente al campus. Esta presentación es un poquito más corta, es una ubicación de la asignatura dentro de un poquito breve, para ver dónde se ubica la asignatura dentro del área del conocimiento y dentro de nuestra carrera. Y algunos, por ahí, ideas o conceptos que nosotros manejamos y que queremos compartirlos un poco con ustedes. Bueno, la primera pregunta que nos surge respecto de esto que es área del conocimiento es, ¿dentro de qué área del conocimiento se ubica nuestra asignatura? Bueno. Como dice acá, antes que nada o antes que todo, dependiendo como lo que querramos expresar, nuestra asignatura forma parte de lo que es la ciencia mecánica o la mecánica. ¿Y por qué? Porque el hecho de estudiar las condiciones y los requisitos que tienen que cumplir los cuerpos y las estructuras de resistencia, rigidez y estabilidad, constituye, en todo sentido, el hecho de estudiar las condiciones de reposo y de movimiento de los cuerpos. Y esto es la esencia de la mecánica. Obviamente, esto nosotros lo vamos a hacer con las particularidades propias que nuestra asignatura va a tener, y ustedes las van a ir viendo, y además con la particularidad propia de que nosotros somos ingenieros y no vamos a ser físicos o licenciados en física. Y con esto, un poco lo que les estoy queriendo decir es que si nosotros podemos decir que forma parte dentro de la mecánica y la mecánica forma parte de la física, nosotros formamos parte dentro de un gran área del conocimiento que es la física, fundamentalmente.
La denominación que usualmente se le daba a esta asignatura, y de hecho ustedes van a ver que mucha de la bibliografía que nosotros le proponemos y con la que nosotros trabajamos, se conoce como resistencia de materiales. Este concepto es en cierto sentido algo histórico, o es una denominación histórica, que obviamente no por ello es desacertada, pero que actualmente hoy recibe otras denominaciones y que se la conoce básicamente como mecánica de materiales, mecánica de los cuerpos sólidos deformables, mecánica de los sólidos deformables, o simplemente mecánica de sólidos. Nosotros les proponemos una siguiente clasificación, y dentro de esa clasificación ustedes vamos a ver dónde nosotros nos ubicamos, y por lo menos dónde se ubican tanto estabilidad 1 como estabilidad 2. Si uno parte de esta gran área que es la mecánica, básicamente podemos hacer una primera discretización en lo que conocemos como mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. A su vez, la mecánica de sólidos la podemos estudiar básicamente en dos grandes grupos. La primera, que es la mecánica de sólidos o de cuerpos rígidos, que es lo que ustedes vieron en Física 1 y lo que vieron en Estabilidad 1. ¿Sí? Obviamente, fíjense que en Estabilidad 1 vieron determinadas particularidades que en Física 1 no vieron, es decir, que siguieron profundizando toda esa área o esa subárea del conocimiento. Y la otra, que es mecánica de sólidos, que es lo que se conoce como mecánica de sólidos o de cuerpos deformables. Alguien podrá decir que, o no le podrá gustar esta clasificación y decir, bueno, en realidad, mecánica de sólidos hablamos como mecánica de sólidos deformables, y los sólidos rígidos o cuerpos rígidos es una particularidad de los sólidos deformables, cuando la deformabilidad es nula. Bueno, es una posible clasificación, y toda clasificación lo que trata, en cierto sentido, es de agrupar particularidades y características propias de algún grupo, en este caso de un grupo de cuerpos. Y para no dejar esto sin cerrar, la mecánica de fluidos básicamente la podemos clasificar en dos grandes grupos también. La mecánica de los fluidos incompresibles y la mecánica de fluidos compresibles. ¿Qué es cada cosa? Bueno, perdón, esto. Mecánica de cuerpos sólidos o de cuerpos rígidos fue lo que vimos en Estabilidad 1. Mecánica de sólidos o de cuerpos deformables es lo que vamos a ver en Estabilidad 2. Mecánica de fluidos incompresibles son básicamente los líquidos. Los fluidos son dos grandes grupos, líquidos y gases. Los incompresibles son los líquidos, y es lo que seguramente ustedes van a ver en hidráulica, o hidráulica general, o como se denomina actualmente. Y mecánica de fluidos compresibles son básicamente los gases. Y es lo que van a ver en termodinámica. ¿Sí? Fíjense que tratamos un poquito de ver cómo en cierta medida todas las materias que nosotros estamos viendo, de alguna manera, tienen un origen común y tienen ciertas vinculaciones entre sí. Y si tienen vinculaciones es porque esas vinculaciones van a conformar o terminar conformando relaciones. Es decir, que las distintas asignaturas de nuestra carrera, como de cualquier carrera de ingeniería, y en realidad como de cualquier carrera profesional, siempre todas las asignaturas están o debían estar relacionadas. Muy bien. Veamos ahora, más allá de esta breve introducción que estamos viendo acá de la ubicación de la materia dentro del área del conocimiento, ahora dentro de la carrera. Uno podría decir que estabilidad se ubica muy cerca de terminar la primera mitad de la carrera, aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero aproximadamente nos encontramos ahí. A medida que nosotros la vayamos desarrollando, tal vez con la charla de hoy le estamos dando los primeros pasos, se darán cuenta que esta materia es la primera asignatura, tal vez, de la carrera que relaciona en forma directa un modelo matemático, físico-matemático, con un ejemplo real, con algo de la vida real. Vuelvo a insistir, es tal vez la primera materia o la primera asignatura que relaciona un modelo matemático o físico-matemático con una situación o un ejemplo o algo real. Algo real quiere decir
que existe construido. Como dijimos previamente en la presentación anterior, nosotros vamos a empezar a darle dimensiones a los cuerpos. Y si bien las dimensiones que nosotros vamos a empezar a darle a los cuerpos, en muchos casos serán las adoptadas realmente, en otros casos probablemente no sean las que en definitiva adoptemos finalmente, sino que esas adopciones esas dimensiones que vamos a adoptar finalmente, van a depender de otras características que tal vez las veamos en las materias que nosotros les mencionamos anteriormente. Vuelvo a resumir esto porque creo que no me expresé bien. A ver, nosotros vamos a aprender a darle dimensiones a los cuerpos. La pregunta es, ¿estas dimensiones que le vamos a dar van a ser las definitivas? Bueno, en muchas situaciones sí van a ser las definitivas. En otras situaciones van a ser muy aproximadas a las definitivas. ¿Y por qué? Porque se va a requerir de otros conocimientos que se van a brindar en las asignaturas que vamos a ver a continuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué es esto? Porque sí va a depender de modelos matemáticos o de modelos físicos matemáticos del comportamiento de esos materiales del cual las vamos a hacer, y ustedes lo van a terminar de aprender eso bien en las materias que van a venir a continuación. Como les dije, nosotros vamos a trabajar con materiales que van a ser ideales y que van a reunir varias de las características de los materiales que después vamos a estudiar con mayor profundidad en la carrera. Entonces, seguramente algunas particularidades nosotros no las vamos a ver y van a requerir de un análisis posterior a medida que avancemos en nuestra profesión. No en nuestra profesión, sino en nuestro estudio. Obviamente, esta adopción definitiva será vista en las materias como estructuras de hormigón, simple, armado pretensado, de acero, madera, mecánica de suelos. Otros materiales o comportamientos seguramente van a ser intercalados o van a ser estudiados en otras asignaturas, así que pero fundamentalmente los materiales con los cuales nosotros vamos a trabajar van a ser estos de acá. Todas las estructuras, todas las construcciones que hagamos van a ser estas. Van a haber otras, no son las únicas, pero como estructura resistente van a ser estas. Muy bien. Sin embargo, como ponemos acá y lo resaltamos, estabilidad 2 es la asignatura que les abrirá las puertas para todas las materias que acabamos de mencionarles presentemente. Seremos una especie de puerta de entrada para todas ellas. Así que por eso es que, vuelvo a insistir, es que nosotros consideramos que nuestra asignatura, si bien hay muchas asignaturas importantes, creemos que nuestra asignatura es muy importante, pero muy importante. Así que tal vez en eso pequemos toda la pasión y la dedicación que le ponemos, pero la consideramos realmente así. Muy bien. Ahora bien, como dice acá, en estabilidad 2 no solo vamos a aprender a dimensionar los cuerpos, es decir, darle dimensiones a los cuerpos. Si adopto una viga con una sección rectangular, si la hago de 20 centímetros de ancho por 50 de alto, o si adopto un perfil doble T que puede ser un IPN 160 o uno 320 o lo que sea. No solo vamos a hacer eso, sino que vamos a dar los primeros pasos, como dice acá, en el diseño y en el proyecto de estructura. Obviamente va a ser de manera básica e introductoria, porque esto lo irán desarrollando desde que empezamos en estabilidad 1 a lo largo de toda la carrera. ¿Y por qué es esto? Porque nos vamos a ir metiendo, como dice acá, en el fascinante mundo del diseño y del proyecto estructural, que es, en cierta medida, la parte más creativa de esta área. No es la única que abarca nuestra asignatura, pero es una de las, tal vez, esenciales o fundamentales. Bueno, ¿cómo haremos esto de meternos en este fascinante mundo del diseño y del proyecto estructural? Bueno, lo haremos de manera sencilla, a través de ejemplos y ejercicios que le daremos y a través de las conclusiones que obtengamos de las mismas. Otras veces de ejemplos que les brindemos ad hoc y de manera expresa, y otras veces pueden surgir a través de discusiones, de intercambio de opiniones, de consultas que nos hagan,
de preguntas, y ahí muchas veces uno va a hacer volar la imaginación y les daremos determinados aspectos y cuestiones del diseño y del proyecto estructural. Bien, listo, ¿no? Hemos ubicado a nuestra asignatura ya dentro del área del conocimiento, como dice acá, y dentro de la carrera. Nos falta un tercer aspecto que son las interrelaciones. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Estas 2 o 3 diapositivas que vienen a continuación son un poquito escuetas en la explicación, son más que nada gráficas, pero son muy sencillas de ver y, bueno, y demostrar. Así que vamos a ir viéndolas. Interrelaciones. El primer esquema representa una situación no integrada. Un segundo porque me estoy superponiendo y no me veo yo lo que estoy proponiendo. Acá estamos. Bien. ¿Por qué es una situación integrada? Fíjense, tomemos una asignatura cualquiera, de un año o de un cuatrimestre de cursada nuestra. Para poder cursarla requerimos haber aprobado o haber cursado por lo menos las asignaturas que son correlativas de estas. O sea que esta asignatura se basa en lo visto en el año o periodo N-1, y a su vez va a servir de base para otra serie de asignaturas que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Todas las flechitas acá están en un solo sentido. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que es una situación integrada o cómo es el dictado real o debiera ser el dictado real de la carrera? Fíjense, acá las flechas, el esquema es exactamente el mismo, con la única diferencia, con 2 diferencias. Primero que las flechitas no van en un solo sentido, sino que van en ambos sentidos. ¿Sí? Y además existen flechas que vinculan a nuestra asignatura o la asignatura que estemos cursando con el resto de la asignatura del periodo que estamos cursando. Segundo cuatrimestre de tercer año, primer cuatrimestre de cuarto año. ¿Y esto por qué? Porque uno siempre y constantemente se la pasa reviendo y reestudiando conceptos y aspectos de todas las materias que vamos viendo. Seguramente cuando cursemos ahora estabilidad 2, capaz que dirán, uy, che, no me acuerdo cómo era la parte del cálculo matricial de lo que estamos viendo en este momento. Y bueno, capaz que alguien diga, bueno, voy y lo repaso. Entonces, y le encuentro una vuelta de tuerca a esas matrices que en un momento estudiaba y no sabía para qué servían. Y o por ahí, no me acuerdo qué eran los autovalores o los autovectores y los tengo que repasar porque ahora lo estamos viendo y ahora le encuentro un sentido a eso. Y así con eso podemos dar un montón de ejemplos. Esto lo que supone es una imagen un poquito caótica como la que les voy a mostrar, pero muchas veces el caos es el orden natural de las cosas. Lo que perseguimos en una situación integrada es esto, que en general todas las materias y todas las asignaturas estén de alguna u otra manera integradas y vinculadas. Es decir, saber por qué damos un tema y cómo se correlaciona con los temas que van a venir a continuación y cómo se correlaciona con los temas que vimos. Fíjense que prácticamente hoy, en 1 hora y media o 1 hora y pico que estamos charlando, todas las veces que hemos vinculado a nuestra asignatura, desde dónde venimos, de lo que vamos a ver y hacia dónde vamos a ir. Fíjense que eso lo hemos mostrado siempre y lo vamos a mostrar a lo largo de todo el dictado de la carrera. ¿Por qué? Porque no consideramos, vuelvo un poquito para atrás, como en esta situación no integrada, en donde cada asignatura es un compartimento totalmente estanco. Si bien acá tengo una serie de relaciones, es bastante estanco. Tomo lo que me sirve, doy lo que los otros van a tomar lo que aparentemente nosotros damos, pero lo que queremos es mucho más que esta mera vinculación. Como se dice, el todo es mucho más que la suma de las partes. Bueno, estas 2 gráficos, no sé si son los más apropiados o los mejores, pero son los que hemos encontrado para mostrarle un poco cómo tienen que estar integradas las materias, y yendo aún más, cómo en definitiva este gráfico tiene que estar integrado
todas las carreras entre sí. Porque como si nos da el tiempo y vemos algunas fotografías después, cuando uno trabaja en un proyecto de ingeniería de cualquier tipo, sea de investigación, sea de desarrollo, sea de diseño, de lo que a ustedes les parezca, uno no trabaja en forma aislada. Siempre interrelaciona con todo el resto de las ingenierías. Y les podría decir más, con muchas de otras profesiones. Acá he pecado un poquito tal vez de soberbia porque nos hemos puesto a nosotros, a los ingenieros civiles, en el centro y cómo nos vinculamos con el resto. Pero en realidad lo que queremos decir es que a partir de nuestra profesión, que nos tenemos que estar vinculando con el resto de las carreras, y de hecho podría reemplazar en este esquema, por ejemplo, la ingeniería eléctrica, pasarlo acá y esto acá, y dar la misma situación de integración, que todos estamos vinculados. El desarrollo de la profesión hoy en día hace que tengamos la empatía suficiente y el poder de adaptabilidad, de poder vincularnos y relacionarnos con el resto de las profesiones. Porque cuando nosotros dibujamos... Un segundo que me mandé, hice un lío. Ahí estamos. Cuando yo pongo acá una viga, y acá pongo una carga en el medio, ¿quién me da el dato de esta carga, de esta acción sobre esta viga? No dibujo los apoyos porque me va a costar mucho y para hacerlo simplificado, pero imaginemos que tenemos uno fijo y uno móvil. ¿Quién me da el dato de esto? A veces lo puedo generar yo, pero muchas veces no. Es más, la gran mayoría, este dato es un equipo que tal vez está apoyando en mi viga y alguien me tiene que proporcionar esos datos. Ese que me tiene que proporcionar esos datos tiene que entender lo que yo tengo que hacer. Y yo tengo que entender lo que él está haciendo para que si me proporcionan mal los datos, le pueda explicar cómo me los tiene que dar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que las profesiones están integradas y las materias obviamente tienen que estar integradas. Y si bien tenemos en nuestra carrera, por ahí pecamos un poco de falta de integración, está bien que reconozcamos la situación en la que estamos y que sepamos las falencias y los aciertos que tenemos. Bueno, lo borro. Ya prácticamente terminamos con esto. Un segundo. Algunos comentarios finales. Bueno, que tanto Felipe como Ariel el jueves pasado se los adelantaron y queremos un poquito reforzarlo para darle más énfasis, y además esta es una clase de prueba, así que permítanos hacer volar un poco nuestra imaginación. Primero, nosotros estamos acá para ayudarlos a aprender, como ya les dijimos en varias oportunidades, una de las materias más importantes de la carrera, y que además, como también les mostramos, es común a casi todas las ingenierías. Estamos para guiarlos y acompañarlos. La única diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros vimos esta materia y la estudiamos unos años antes que ustedes. Es esa la única. Y por ahí, porque nos gustó, la seguimos estudiando y profundizando más. Pero esencialmente esa es la diferencia. Nosotros queremos que en definitiva nos terminen superando a nosotros, y que sean mejores que nosotros. Nosotros nos podremos equivocar en algo o no saber algo, pero seguramente vamos a tratar de entre todos encontrar la respuesta y la solución. En general, nadie sabe todo de todo, ¿sí? O iremos a buscar esa solución o esa respuesta a lo que ustedes nos preguntan y no sabemos, repasaremos algún libro, repasaremos alguna bibliografía, nos consultaremos entre nosotros, porque, en definitiva, nosotros pertenecemos a una materia que está formada por un grupo grande y amplio de docentes, y que la hacemos porque realmente nos gusta. Que a su vez esa materia pertenece a un departamento, que es el Departamento de Estabilidad, y que si no la encontramos dentro del grupo nuestro, podemos salir afuera de nuestro grupo y preguntarle al Departamento de Estabilidad, que a su vez pertenece a una facultad y a su vez pertenece a una universidad. En alguno de cualquiera de estos universos, más grandes o más chicos, nosotros alguna respuesta vamos a encontrar. Y si no la encontramos, o no le podemos dar una respuesta fundada, que sea lógica, razonada y adecuada,
Tal vez es porque esa respuesta no exista, y entonces serán ustedes, si les interesa el tema, en que traten de desarrollar y crear ese conocimiento que por ahí todavía no ha sido creado. ¿Mm? A nosotros no solo nos interesa darle contenidos y conocimientos, que es lo que vamos a tratar de darles a partir de ahora. Eso sería tal vez lo más sencillo, porque todo lo que nosotros estamos dando y viendo lo van a poder sacar de los libros. Nosotros también queremos empezar a darle, para que ustedes puedan adquirir después por sus propios medios, competencias. ¿Y qué son las competencias? Bueno, las competencias es que ustedes traten de adquirir la capacidad de poder resolver problemas por sí solos. Básicamente es eso. ¿Mm? Y esto tampoco sigue siendo lo más importante, como dice acá. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo más importante? Bueno, esto se lo dejamos para, creo que son 1, 2, 3 o 2 capítulos posteriores. Es decir, vamos a crearle un poquito de ansiedad y de, esto imagínense que es como si fuera una serie, así que en los próximos 2 capítulos van a ver el desenlace final. Así que esto es, vamos al final. Bueno, finalmente, tanto Ariel como Felipe les dijeron esto y queremos volvérselo a recalcar. La educación y la enseñanza la hacemos entre todos. De esto nosotros estamos realmente compenetrados. La educación no parte exclusivamente de nosotros hacia ustedes, no es un camino unidireccional, es como mínimo bidireccional. Y nosotros en definitiva tomamos y aprendemos cosas de ustedes. Si nosotros le explicamos algo a ustedes y eso no sirve para nada, la verdad que no habremos cumplido nuestra función para la cual nosotros estamos. Nosotros tratamos de enseñarle, de mostrarle ideas, conocimientos, contenidos para que ustedes los puedan aprender a esos. ¿Mm? Hay un chiste en donde se juntan 2 amigos y uno de ellos tiene un perro, ¿no? Entonces, esto me lo mostraron hace no mucho tiempo en un curso de pedagogía, ¿no? Uno de ellos le dice, uy, qué lindo perro que tenés y todo, ¿no? Entonces le dice, sí, la verdad, ¿sabés que le enseñé a cantar? Le dice este amigo, el dueño del perro, ¿no? Y el otro dice, uy, qué bueno, qué bárbaro, ¿y cómo canta? Ah, no sé, le contesta el dueño del perro. Es como que nosotros dijéramos, le estuvimos enseñando todo el cuatrimestre estabilidad 2 y la pregunta es, ¿los chicos aprendieron? Ah, no sabemos, ni siquiera probamos ni testeamos que realmente ustedes hayan aprendido la asignatura y hayan adquirido los conocimientos mínimos que nosotros consideramos que tienen que adquirir. Por eso sus opiniones y sugerencias las vamos a tomar y siempre las venimos tomando muy en cuenta. Muchos de los cambios que venimos haciendo nosotros cuatrimestre a cuatrimestre surgen de sugerencias y opiniones que ustedes realizan en las encuestas o que nos manifiestan en las clases, o a través de un mail, o a través de una charla informal, o en el intervalo, o en lo que sea. Obviamente siempre les pedimos que es muy fácil criticar al otro, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, así que lo único que les pedimos es que nos critiquen todo lo que nos tengan que criticar, pero que lo hagan con respeto, con sensibilidad y con educación. Es lo único que les pedimos, como nosotros nos vamos a manejar con ustedes y esperamos que realmente así ocurra, porque así viene ocurriendo todos los cuatrimestres. Vuelvo a repetir, la educación y la enseñanza hacemos entre todos, así que aprovechemos esto y hagamos que nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestros recursos valgan la pena, y obviamente los resultados también. Y ahora sí llegamos al final, y como les decía antes, que los contenidos y los conocimientos no era lo más importante, y tampoco las competencias, sino que para nosotros lo más importante tal vez es esto. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Lo que nosotros en definitiva queremos es que ustedes vayan corriendo siempre la vara de llegada un poquito más allá. Es decir, que a medida que vaya pasando el tiempo, el mojón del conocimiento lo vayan corriendo, aunque sea un mínimo. Queremos ayudarlos y esperemos poder lograr con este objetivo de desarrollar su máxima capacidad, desarrollar su capacidad creativa, su ingenio y su arte dentro de la profesión nuestra, a la cual nosotros la verdad que todos nosotros van a ver que la ejercemos con pasión y con amor. Perdón, me parece que... A ver, me parece que me mandé algún lío.
A ver, corto la cosa y la vuelvo a conectar. No, esta. Estamos, y voy al final ahora. ¿Qué pasó? Ahí está, perdón, ahí ya está. Ahí estamos. Nosotros dictamos esta materia ya hace varios años, casi todo este grupo, y se van siempre incorporando chicos. Van a ver que, como dijo Felipe el otro día, hay muchos ayudantes alumnos que han salido de los cursos, han sido alumnos nuestros y han salido de los cursos precedentes al suyo. Así que nosotros enseñamos esto no porque hayamos leído un libro, sino porque realmente trabajamos de lo que estamos enseñando. Y queremos ayudarlos a descubrir aquello que realmente les guste y los apasione y terminen amando. No queremos que hagan las cosas por hacer, simplemente hagan realmente aquello que les gusta, que los apasione, que los haga sentir bien y que los haga sentir cómodos. Y hay algo que no queremos, y esto lo tenemos bien claro, que es lo que muestra este gráfico. No queremos que todos piensen lo mismo. Esto es lo que justamente no queremos. Justamente el hecho de estar en una universidad implica la universalidad de criterios, de conocimientos, de puntos de vista, y tenemos que tener la suficiente adaptabilidad y empatía para que todos nos vinculemos entre todos. Bueno, con esto terminamos, ha sido un poquito extenso, y si no les molesta, me gustaría compartirle algunas fotos de... Hay una frase que casi todos los cuatrimestres la ubico, y espero, recién la tenía a mano y ahora, si me dan un segundito. No hay apuro, profe. Bueno. A ver, tengo que compartirle otra, así que vamos de vuelta, les comparto ahora esta frase, y ¿dónde estaba? Mira que... Windows. Acá estamos. Bueno, a ver, tómense un minutito para leerla. Creo, Felipe, que no nos va a dar el tiempo con las fotos que les quiero mostrar a los chicos, pero bueno. Faltan 6 minutos. Vos sabrás cuánto tiempo necesitas. Y no sé, voy a necesitar estos 6 minutos y por ahí 10 minutos más. Si no, cortamos ahora y nos enganchamos enseguida de vuelta, ¿no? Sí, cuando terminemos esto yo prefiero que hagamos eso, hagamos el corte limpio. Dale, perfecto. Bueno. Dice, solo por medio de las estructuras se alteran los detalles externos observables de la superficie de nuestro planeta. Las estructuras son las señales distintivas o los hitos de nuestra civilización, y el ingenio estructural, y yo acá agregaría, no el ingenio estructural ni el civil, sino todas las ingenierías, por medio de la práctica de la construcción dentro del campo de la ingeniería civil, ayuda a crearlas en forma de edificios, presas, puentes, plantas de energía y torres, que hacen posible nuestro refugio, el uso de la energía, el transporte y las comunicaciones. Así pues, el ingeniero civil tiene así una responsabilidad en la determinación de si las estructuras que él construye mejoran o no el medio ambiente. Bueno, yo creo que no es solo esto, no es solo nuestra ingeniería, sino son todas las ingenierías. Perdón. Así que, y ahora sí, quiero compartirles, a ver si... Ahí están viendo, ¿qué están viendo? ¿La frase o, perdón, Lo mismo que antes, la frase del PDF. Entonces tengo que, a ver, parar esto y volver a compartir otra cosa, ¿no? Así que esperen un segundito. A ver, que lo tengo que abrir porque si no... A ver si
No sé si vamos a poder pasarlas a todas las fotos, pero bueno, voy a tratar. Si vas con las fotos, ¿te parece? Cortamos y arrancamos de vuelta. Dale, dale, sí, sí. Cortá y arrancamos de vuelta, dale. Ahí vuelvo a poner el link por si no lo copiaron anteriormente. Entramos y vemos las fotos de Luis. Y si Luis me estás escuchando, Gastón y Barboleta te felicitan por la clase. Así que Bueno, me vamos y alegro. volvemos. Dale, ¿no sabés si las fotos las puedo pasar una tras otra o tengo que...? Me parece que sí, esperemos. ¿Podés? Sí, seguro podés. Después ahora vemos cómo, si te sale o no te sale, pero la opción está. Bárbaro, bárbaro, gracias. Dale. Listo, estamos grabando y es la etapa final de la presentación de Luis. Bien, bárbaro. Bueno, voy a mostrarle una serie de fotos de grupos de fotografías. Simplemente voy a estar entrando y saliendo porque se sacan de distintos lados, pero un poquito para corroborar dos cosas que queremos. En realidad van a ser tres cosas. La primera es un poco vinculado con la frase que recién les acabo de mostrar, cómo nosotros los ingenieros somos los que realmente modificamos la superficie y le diría que el subsuelo de la Tierra, de nuestro planeta. Y para que en esto conlleva una gran responsabilidad. Fíjense esta foto panorámica en donde tenemos, y especialmente por ahí los que nos dedicamos ahora, y muy vinculado a nuestra materia, a la ingeniería estructural, porque las estructuras son aquellas cosas que le dan forma a las cosas. Aprendan, una de las cosas que queremos es que aprendan a descubrir una estructura detrás de cualquier elemento. La silla en donde ustedes están sentados, en definitiva, es una estructura. La mesa o el escritorio en donde están escribiendo, donde apoyan la computadora, también es una estructura. ¿Sí? Aprendan a descubrir una estructura en todos lados. Y entonces, fíjense con esta foto panorámica cómo nosotros modificamos la superficie del planeta. Esperen un segundito que estoy con el puntero, pero quiero ir voy con el puntero. Fíjense acá, es toda una ciudad, creo que es Ingeniero White esto. Acá hay una planta de energía, esto es un puerto, es una obra que estaba en construcción y quedó ahí parada, y acá el puerto. Y fíjense la superficie que todo esto involucra, y cómo nosotros modificamos la superficie de la corteza terrestre, de la Tierra, y hasta el subsuelo, como después les voy a mostrar. Voy pasando otras fotos que son de distintos ángulos, para que ustedes la vean. Después les voy a mostrar de otra obra. Perdón, me olvidé de mutear el celular. ¿Sí? Ahí un poquito más cerca de todo esto, que ahí va a ser la zona de producción de esta planta. Acá intervinieron, le diría fácil, 7 u 8 disciplinas de ingeniería. Mecánica, electricista, electrónica, química, especialista en minas, obviamente civil y estructuras. Bueno. Este era un megaproyecto que quedó parado con bastante más avance de estas fotos que les estoy mostrando. Esto es lo que se conoce como el obrador, es el lugar, es como si fuera la fábrica propia de la obra, donde se guardan los materiales, se guardan las herramientas, están las oficinas, vestuarios, baños, comedores, etc. ¿Sí? Bueno, este es el trayecto hacia el puerto. Fíjense que toda esta zona es inundada, es muy inundable, mejor dicho. Se la llama el cangrejal porque para caminar por acá hay que hacerlo en 4 patas, es decir, no se puede caminar parado porque te hundís. Así que fíjense que el suelo acá tenía una gran implicancia. Uno no podía apoyar directamente ni a una baja profundidad. Esto teníamos que irnos casi a 15 metros de profundidad para poder encontrar un suelo resistente. Fíjense que acá están estos de acá que ven acá, son pilotes para después el muelle, que está ya directamente sobre el mar. Bueno, ya acá unas fotos un poquito más cerca de los edificios industriales en construcción. Bien. Bueno, salgo y comparto otro esquema de fotos para que lo vean. ¿Sí? Con esto terminó la primera presentación, vamos con la segunda. Denme un segundo, por favor.
Bien, ¿se ve bien ahí? Bueno, esta es una central termoeléctrica que se terminó de fabricar en el 2010, 2010 aproximadamente, en la localidad de Timbúes, que es a 60 kilómetros de Rosario. Así como les mostré antes cómo nosotros modificamos la superficie de la Tierra y su correlación con la frase que les acabo de mostrar e impactamos sobre el medio ambiente, acá pasa exactamente lo mismo. Les voy a explicar un par de detalles, pero también acá les quiero mostrar, fíjense, cómo intervienen todas las disciplinas. Esto que vemos acá es lo que se conoce como planta de maniobras. Acá es donde, este es un edificio que es turbina de gas y turbina de vapor, donde se produce energía eléctrica, va a los transformadores, de los transformadores pasa esto que se conoce como planta de maniobras, y después acá tenemos las torres que distribuyen y entran en el sistema interconectado nacional, del cual distribuye la energía eléctrica a todo el país. ¿Estamos de acuerdo? Es un servicio interconectado, ¿por qué? Porque si alguna de las plantas deja de funcionar, entra otra y la termina supliendo. O, dependiendo de las capacidades, puede entrar una o dos, o si alguna que produce una capacidad más grande, le sobra producción de energía eléctrica, esa presta colaboración a aquella que deja de funcionar. Por eso es un sistema interconectado nacional. Bueno, les voy mostrando unas fotos y después de distintos ángulos. Esto es el río Paraná. Fíjense, acá entra ingeniería eléctrica, porque entran los transformadores, la planta de maniobras, ingeniería mecánica, en la construcción y diseño de todos estos recipientes y tanques, y como van a ver ahora con todos los equipos. Este edificio que vemos acá, con un techo celeste, es el edificio de turbina de gas y turbina de vapor. Existen dos turbinas ahí, eso es un diseño netamente mecánico, y la distribución de las cañerías de refrigeración de esta instalación y de alimentación constituye otra rama dentro de la ingeniería mecánica. Acá tenemos el muelle, donde bajan los barcos, llegan y atracan los barcos y distribuyen el gasoil y el combustible que alimenta a estas turbinas. Fíjense cómo esto también es una rama dentro de la ingeniería civil, aquellos que se dedican a la ingeniería portuaria. Obviamente hay caminos internos, así que ahí interviene parte de aquellos especialistas en ingeniería de caminos, otra rama de la ingeniería civil. Y bueno, a todos estos equipos, a todas estas construcciones, hay que darle sustentabilidad. ¿Y quién le da la sustentabilidad? Se la damos nosotros, los ingenieros civiles, a través de las estructuras. A veces el terreno hay que acondicionarlo, hay que aplanarlo, hay que desmalezar. Todo eso lo hacemos nosotros, los ingenieros civiles, porque tenemos que establecer cómo va a ser los niveles y las cotas de este terreno. Miren, esto está, obviamente al norte de Rosario hace mucho más calor y es mucho más húmedo que acá en Buenos Aires. Cuando yo fui la primera vez acá, se había desmalezado hacía 3 o 4 días. Y fui en pleno febrero. No les puedo decir el calor y la humedad que hacía en ese momento, y bajábamos de la camioneta y los mosquitos eran aviones que se tiraban como kamikaze para picarnos. Así que teníamos que estar más vestidos que en invierno, porque las agujas que tenían estos mosquitos atravesaban cualquier cosa, así que era durísimo. Bueno, les sigo mostrando unas fotos más allá de los comentarios y las anécdotas. Como acá hay una turbina de gas, una turbina de vapor, todo este sistema tiene que ser refrigerado. Esta es la toma de agua del río, que a través de un circuito alimenta con agua a baja temperatura y enfría las turbinas. Después, obviamente, la saca y la vuelva a alargar al río, ¿no? Es decir, tiene una toma de agua y una salida de agua, que ahora la vamos a ver a continuación. Esta obra de la toma de agua es una obra de ingeniería en sí mismo. Uno se metía acá y para abajo tenía básicamente como 10 o 12 metros de altura, más de 15 metros casi de profundidad, de altura. Muy bien. La salida de agua es esta de acá.
Ahora le vamos a ver fotos. Este es el colector, el caño este. Si encuentro, hay una foto donde estamos metidos con un compañero de trabajo, estamos metidos acá adentro. Fíjense que tenía casi 2 metros de diámetro estos tanques. Acá se ve, parece una linita, tiene 2 metros de diámetro. Ahora lo vamos a ir viendo. Este es el propio muelle donde atracan los barcos. Este es la salida del agua, ¿sí? Fíjense que tiene forma de escalones para que, por 2 motivos. El primero es para bajar la altura entre acá y acá, son casi 15 metros, entonces para que disminuir la velocidad con la que se devuelve el agua al río, y porque obviamente si no va a terminar socavando toda esta zona de acá. Y yo ahí tengo una construcción y tengo que evitar que se socave y me pueda provocar algún colapso de esa estructura de ahí, ¿no? Y además para que termine cambiando las condiciones existentes o preexistentes ante la obra del río, ¿no? Es decir, si bien nosotros lo afectamos, tratamos de que esa afectación sea lo más reducida posible o que los daños se puedan mitigar de la mejor manera, ¿no? Y además, un comentario más, a ver si a ustedes a alguno se le ocurre. Yo tomo agua en frío y después devuelvo el agua. ¿No ven algún problema en todo ese circuito? Les pregunto, ¿eh? Pueden opinar. Mientras me tomo un mate. La temperatura del agua con la que vuelve el río. Exactamente, muy bien. Así es. Entonces, cuando sale de los edificios de turbina y de vapor no puede volver al agua directamente. ¿Está bien? No puede volver al río, perdón, directamente. Hay que enfriar esa agua. La diferencia que se permitía, aproximadamente, no recuerdo exactamente el número, entre la toma de agua y la salida no podía ser mayor a 2,8 o 3,2 grados Celsius, porque si no termina cambiando el ecosistema del río. Así que fíjense que acá estamos viendo no solo la interrelación de todas nuestras profesiones de ingenieros, sino también cómo nosotros afectamos otra vez al medio ambiente. Las paso más rápido, son un poquito más descriptivas de lo que vemos. Esta es la salida, ven los escalonamientos. Esto lo van a ver después en hidráulica, o en hidráulica aplicada, van a ver cómo se diseña esto para que justamente disminuir la velocidad y que no termine provocando los daños que terminan. Así que nosotros, además, me olvidé de decirles, además de dedicarnos a estabilidad 2, somos la gerencia de marketing de nuestra profesión. Así que promovemos y marketingamos todo lo que podamos al resto de las asignaturas. No sé si en el resto hacen exactamente lo mismo. Bueno, paso un poquito más rápido. Acá van a ver un montón de instalaciones industriales, cañerías, estas son chimeneas, bueno, todos diseños mecánicos. ¿Sí? Para que vean un poquito las dimensiones de todo esto. Un segundito que no sé por qué. Ahí está. ¿Hay alguien que está escribiendo? No sé si... Bueno. Ahí estamos. Continúo para que ustedes la vean. Bueno, todo esto son edificios administrativos o galpones, son pañoles donde se guardan herramientas, equipos, cuestiones de reemplazo, materiales de reemplazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí lo que sí les muestro es que vean las dimensiones que tienen estas estructuras. Compárenlo, por ejemplo, con esa camionetita que está ahí. Prácticamente no la ven si yo no se la señalo. Este es un contenedor. Todo esto son contenedores. Miren lo que es este contenedor, que uno cuando lo ve, si nosotros nos paramos solo de un contenedor, decimos, uy, qué grande que es comparado con este edificio. Así que presten atención a las dimensiones con las que uno trabaja. Este es el colector que decía que toma el agua desde acá y lo distribuye. Hay otra foto de la toma de agua. Otra foto de la salida, y ahí termina esta presentación. Creo que tengo un par más que mostrarles. Un segundito, por favor, y ya, ya les comparto.
Bueno, lo que les voy a compartir ahora, es, fíjense que nosotros acá, hasta ahora en estos dos grupos de fotos, vimos dos cosas, básicamente. La interrelación entre las distintas carreras de ingeniería, la amplitud de las cosas que los ingenieros civiles podemos hacer, y el otro tema es cómo afectamos también el medio ambiente. Pero hay una tercera cuestión que también queremos indicarles, que es, la verdad que nosotros lo que no tenemos que hacer es afectar tampoco nuestra historia, ni tampoco la historia de la humanidad. Entonces hay algunas fotos acá que les voy a mostrar, no me acuerdo cuántas son, en donde tenemos que convivir, o van a tener que convivir, lo que nosotros estamos haciendo ahora, en nuestro tiempo, con construcciones pasadas. Así que les comparto de vuelta otra foto, que es esta de acá. Y vean, fíjense, este puente, que es un puente colgante, que tendrá unos 50 años, y fíjense esta construcción que tiene como 400 o 500 años. Y así, si ustedes toman otras construcciones, cómo conviven, por ejemplo, el Coliseo Romano con las construcciones actuales. Así que nosotros no solo tenemos que ser responsables por el ambiente y por nuestro planeta, sino también por nuestra historia. Así que parece que le estoy metiendo demasiada presión, pero no es para tanto. Es simplemente para abrirle todo el abanico de posibilidades y cómo nosotros nos podemos relacionar con todo lo que nos rodea. Bueno, estas son otras fotos de este puente. Bueno, me gustó bastante este puente y pasé además por abajo y le fui sacando. Todas estas son equipamiento de mantenimiento, tanto de la parte inferior como de la parte superior. Y a ver, quiero ir un poquito, avanzar un poquito más. Ah, perdón, esta de acá que me lo estoy comiendo. Fíjense, esta foto también es otra muestra de cómo uno afecta a través de estas carreteras que cruzan de una ladera a otra y cómo comunican. Si no, fíjense ahora cuando vaya acercando con las fotografías este otro lugar de acá. No solo afectamos la superficie de la Tierra, sino también el subsuelo, que era lo que les decía antes, ¿no? Fíjense, este puente es un puente en arco. Fíjense estos túneles. No solo, en este caso, podemos cruzar de un lado al otro a través de un puente, sino también podemos ir a través de túneles afectando el subsuelo de la Tierra. ¿Sí? Que es un poquito, los túneles estaban ahí. Bueno, yo creo que con esto le he mostrado varias cosas y muchas veces uno va a ver, muchas veces uno encuentra en todo esto muchas cuestiones que nos interesan y vamos a poner por ahí una cuotita de alegría al desarrollo también de nuestra profesión, ¿no? Que no todo sea hiperresponsabilidad, como pareciera que les estoy mostrando, sino un poquito divertirnos un poco con nuestra profesión y reírnos un poco con nosotros mismos. Y si me permiten, ¿cómo es el desarrollo de una obra, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir leyéndolo de a poquito, algunos capaz que lo conocen. La primera muestra lo que el cliente cree que necesita. Esto es lo que se le ofrece y esto es lo que se presupuesta. ¿Y por qué se presupuesta esto? Porque uno quiere agarrar una obra y quiere agarrar el trabajo, entonces te lo vendo, el área de presupuestación te la vende o te la quiere vender al menor costo posible. Te dice, no, eso te lo hacemos rápido. Esto es lo que termina proyectando oficina técnica. Después esto es lo que realmente se fabrica y se construye. Esto es lo que se termina montando, esto es lo que se le intenta cobrar, y esto es lo que el cliente, después de todo este proceso, lo que realmente cree que necesita. Así que ahí lo reduzco para que lo vean
¿cómo se llama? Un poco completo esto de acá. Y me queda un último aspecto que mostrarles, que es el siguiente. Como yo les decía antes, es importante nivelar muchas veces, ver que las cosas estén a un determinado nivel, así que acá les muestro un nivel ultramoderno que existe para ver si realmente las cosas están realmente niveladas, ¿eh? Así que este es simplemente para ponerle una cuotita de alegría, pero esencialmente, más allá de que sea una botella de whisky o de brandy o de lo que sea, constituye un nivel para ver si realmente esto está nivelado o no. Y cerramos, cerramos con lo siguiente. Hay otra rama que también uno por ahí no le presta atención, que es que muchas veces, que es un poquito lo que se conoce como ingeniería forense, ¿no? ¿Qué pasa cuando las estructuras se caen, se rompen o pasa algo, ¿no? Bueno, en este caso les voy a mostrar fotos de un sismo que ocurrió hace no muchos años, hará 10 años, en la localidad de Pisco, en Perú, para que vean un poco los daños que ocurren sobre las construcciones. Es obvio que todas estas construcciones que les voy a mostrar no estaban preparadas con un diseño antisísmico, ¿eh? Pero bueno, pero sí para que vean los daños y qué es lo que pasa. Paso un poquito rápido. Así como daña las construcciones, fíjense, esto se cayó como consecuencia de esa falla, y como esto estaba justamente al lado del mar, después se originó un pequeño tsunami que lo único que hizo fue llenar de agua las casas de la ciudad, porque encima de que muchas se cayeron, las terminó llenando el agua con 5, 6, 7, 10 centímetros. Estas son otras fotos. Este era un compañero de trabajo que se paró al lado de una grieta que antes no había y que se generó como consecuencia de esto. Fíjense este edificio, cómo se volcó, sufrió un movimiento de cuerpo rígido realmente, sufrió lo que se conoce básicamente como volcamiento, y que se sacaba fotos en todos lados apareció acá y lo dejé yo para que se vea. Y bueno, les muestro otra más también, muchas veces que son errores que uno provoca. Algunos errores que pasan en la ingeniería. Este es chiquitito, es un error muy sencillo, que es fácil de reparar, pero bueno, son errores que ocurren, o por falta de comunicación entre las disciplinas, o porque alguien cambió un dato, o cambió la ubicación de este caño, y se olvidó de informarlo, o lo informó, y el que tenía que tomarlo se lo pasó por alto. Este caño está apoyado en estos soportes, que son estas columnitas, y que, bueno, después descansan acá. Vamos a prestarle atención a esto que tenemos. Prestémosle atención a eso en las próximas fotos. Quedó casi media columna sin apoyar. Obviamente esto se repara, pero bueno, es un error. Y así como la otra vez, tanto Felipe como Ariel les comentaban de que nosotros
de la precisión un poco que les pedíamos, o ellos les pedían y les explicaban en los resultados y en las cuentas. La cuestión no es que nos equivoquemos en un resultado o nos equivoquemos en unas cuentas. La cuestión es que nos preparemos lo mejor posible para cometer la menor cantidad de errores. Errores siempre vamos a cometer, eso es imposible, y así que siempre vamos a cometer errores. La idea es que estemos lo mejor preparados para el desarrollo de nuestra profesión y cometer la menor cantidad de errores posible. Es como que vamos a jugar la final del mundo y vamos a una definición por penales y tuvimos 4 años y no practicamos nunca tirar penales. Cuando vayamos a patear un penal, la verdad que la podemos pifiar, tirarla a las nubes, que nos lo atajen, que peguen los palos, cualquiera de esas situaciones. Eso puede pasar. Ahora, lo que no puede pasar es que nunca hayamos practicado para que eso no pase. ¿Estamos de acuerdo? Así que la idea es que nosotros lleguemos a nuestra profesión lo mejor preparados posible. Bueno, yo de mi parte, ya con esto creo que los he aburrido bastante. Esta foto la vieron, vamos a parar acá. No tengo más nada que decirles. El próximo martes empezamos formalmente con las clases teóricas. Esto fue una pequeñísima, mentiroso me van a decir, introducción a la materia, pero bueno, uno se entusiasma y tenemos muchas más cosas para mostrarles, y nos entusiasmamos, y especialmente yo, van a darse cuenta que me pongo a hablar y no sé por qué no paro nunca. Así que esperamos que les haya gustado, que les haya despertado esos bichitos que a veces nos corren por adentro y donde nos interesan los temas y nos interesa la amplitud de los temas. Así que de mi parte no tengo más nada que decirle, y la clase que viene van a empezar con Mario, vamos a empezar a ver los conceptos preliminares de tensión, de formación, relaciones entre tensiones y deformaciones, y bueno, nos largamos ya un poquito a la parte más dura de la asignatura. Así que bueno, Felipe, no sé si vos querés cerrar, decir algo más. En principio nos vemos el martes que viene. Si alguien quiere que el jueves hacer una nueva reunión del tema de estabilidad 1, dudas de estabilidad 1, los ejercicios que dejamos pendientes el jueves pasado, avisen y podemos hacer una reunión el jueves, pero eso es en función de lo que quieran ustedes, si tienen dudas con lo que dijimos el jueves, y si no, nos vemos el martes. Corto la grabación. Y nos vemos. Bueno, chao chicos, buena semana y cuídense mucho. Chao, profe.